ofender a aquellos que son de baja estatura. Cuando dije querer enanos, estoy hablando de que dejan de crecer, permanecen en la misma estatura. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño hoy decide, ok, vamos a jugar fútbol con mi pelota de fútbol. Y de repente tienen una pelea y el niño quita la pelota de fútbol y se va. De repente, al ratito, ya se le fue el enojo y regresa a jugar el fútbol con sus amiguitos. Los niños son fluctuantes. Un momento están bien, otro momento están mal, y así va. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que ya no seamos niños fluctuantes, que no estemos cambiando de opinión constantemente, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy nos hablaron de una doctrina y la abrazamos, ¡ay, qué bueno! Y de repente nos fuimos por allá. Y en otro momento nos predican de alguna profecía, ¡oh, qué interesante! Y nos fuimos para detrás de la persona que está hablando de X o el tema que sea. ¿Y qué pasa cuando tú estás en esta fluctuación? Que vas por doquiera dependiendo de qué te están diciendo. Eso confunde. Y esa es una estrategia que utiliza Satanás para no solamente confundirnos, sino también para engañarnos. Está empleando con astucia las artimañas del error. Interesante, pero cierto. Y esto amenaza la madurez cristiana de la iglesia. Pablo percibe un entorno no muy diferente de nuestro, en el que varias ideas, como cualquier viento de doctrina y los artificios del error, se lanzan sobre los creyentes. Miren las dos circunstancias. Cualquier viento de doctrina. Quiere decir, y cuando él utiliza esta metáfora, hablando de la naturaleza, el viento sopla, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Y tú te vas detrás de la doctrina sin saber si procede realmente de la palabra de Dios o no. Y esto pasa cuando no has estudiado la palabra de Dios. Es más, recuerdo cuando tenía 16 años, cuando estaba estudiando la palabra de Dios, cuando me presentaban una doctrina, lo primero que yo hacía era investigar si la palabra de Dios decía eso. Para mí era importante que lo que me fuesen a presentar estuviese en la Biblia. Si está en la Biblia, yo lo creo, como dice un dicho de una de las conferencias que tuvimos aquí en Panamá. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Cada vez que se te presente alguna doctrina, y es por eso que yo procuro en todas las presentaciones darles las herramientas, les comparto lo que dice la palabra de Dios, te pongo el versículo en pantalla. Y estos versículos yo no los ilustro, yo los saco del internet. Yo no tengo nada que ver con la ilustración. Simplemente las pongo, las comparto, pero yo no las armo. Yo no hago esto, yo no sé hacer esto. Yo simplemente cojo lo que ya está hecho. Así que cualquier viento de doctrina, cualquier doctrina que a ti se te presente, que a mí se me presente, debe ser comparado con la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios y si está interpretado correctamente, usted lo acepta. Si no está así, no puede aceptar, porque está aceptando un error. Y ese aceptar el error le puede costar la vida eterna. Así que es muy importante. Pablo está utilizando en estos versículos, estamos analizando los versículos
14, 15 y 16 para el día de hoy, para ubicarlos. Así que Pablo está hablándonos de tres conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática, una teología que no es estable. La primera imagen que utiliza es la inmadurez de la niñez. Sí, los niños son inmaduros y por ende fluctúan constantemente. Así que, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que debemos crecer y no podemos permanecer como niños fluctuantes que va detrás de cualquier cosa que se le dice. Esa es la primera imagen para describir el peligro en que estamos. La segunda imagen se relaciona con los peligros en alta mar y nos dice esta versión, que es una nueva versión internacional, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Es otra interpretación de ese texto de Efesios capítulo 4, versículo 14. Zarandeados en alta mar. Yo doy gracias a Dios que yo no soy fanática ni de los cruceros, ni los barcos, ni las lanchas, porque las pocas veces que he estado en las lanchas, yo estoy al borde del suicidio, especialmente cuando empiezan las olas a levantar la embarcación y vuelve y cae, y vuelve y sube. Me tocó ir a Colombia. Bueno, no sé si todavía tengo familia en la isla de San Andrés, pero tenía familia en la isla de San Andrés, de Providencia, perdón. Así que de San Andrés tomamos la lancha y nos fuimos a Providencia, y eso yo jamás olvidaré eso, y yo prometí que yo jamás iba a volver para allá. Yo no soporto las lanchas, esa lancha iba a 1000 y en las olas levantándola. También me ha tocado ir a Taboga, aquí en Panamá, que es una isla turística, y esas lanchas así. Eso de estar zarandeado por las olas no es lo mío. Así que yo cuando leí esto, yo me quedé, ay Dios mío, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Si las olas me producen esas náuseas y esa revoltura por dentro, imagínense tener esa revoltura mental, de que un día creo esto, otro día creo lo otro, que es lo opuesto a lo que creí ayer. Eso causa confusión. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que es necesario que nosotros crezcamos, que dejemos de ser niños fluctuantes, que dejemos de estar siendo zarandeados por las olas, que es otra imagen del capítulo 4, versículo 14. Y la otra imagen que nos presenta el apóstol Pablo de ese versículo es el ser estafados por personas astutas como los apostadores, que practican la prestidigitación. Yo me quedé, ¿por qué será que a mí siempre me presentan algunas palabras que nada que ver? Así que no me quedo de otra. Cada vez, y como traductora e intérprete, pues a mí me toca aprender vocabulario. Pero cada vez que usted esté estudiando la palabra de Dios, esté estudiando lo que sea, y no entiende una palabra, no avance. No se imagine lo que probablemente significa la palabra. Búsquela en el diccionario y aprenda una palabra nueva y aprenda el significado. Así que busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y me encontré que la palabra, difícil de pronunciar, prestidigitación, significa arte o habilidad de hacer juegos de manos y otros trucos para distracción del público. Me pregunto, ¿será que los magos practican la prestidigitación? Que hacen diferentes cosas con las manos, te distraen, te hacen trucos y tú te quedas, oye, pero ¿y de dónde sacó esa baraja? O, ¿qué se hizo? ¿De dónde sacó esa paloma? Eso se llama prestidigitación, y ahora que la conozco ya se me quedó grabada. Así que, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que hay personas que practican
la prestidigitación, pero a nivel espiritual. Te presentan doctrinas que la persona tiene la habilidad de presentártelo, pero te está distrayendo de lo que realmente es verdad. Está utilizando estrategias, estratagemas, como los que son los que estafan, y lo está utilizando para enseñar el error, para hacer que tú creas algo que no es cierto. Así que Pablo utiliza la palabra griega kubeia, espero haberlo pronunciado correctamente, jugar a los dados, en un sentido figurado, para denotar la astucia y los artificios que las personas que tienen esta facilidad del habla utilizan para engañar a aquellos que no estudian la palabra de Dios. Wow. Así que cuando lo lees, el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios, mira lo que dice, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Wow, wow, me quedé sin palabras. Jamás pensé que habrían hombres que utilicen estrategias para engañar al presentar la palabra, pero sí lo hacen. Y hay muchas personas que han creado sectas, y estoy pensando en algunas, en donde inclusive han llevado a las personas a tomar veneno, a hacer toda clase de cosas. Han llevado a personas a creer en esos líderes, tienen una facilidad del habla. Y al final, inclusive conocemos de padres que han entregado sus hijas a estos líderes para que sean sus esposas y que para ellos es un privilegio que su hija llegue a ser esposa de este líder, aunque le lleva muchos años de edad. Estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artificios del error. Wow. Así que Pablo cree que la división es una importante señal del error. Cuando se nos dice divide y vencerás, el enemigo utiliza la división entre nosotros los cristianos como manera de hacernos caer. Lo que nutre y hace crecer el cuerpo de Cristo y lo ayuda a mantenerse unido es bueno, pero lo que agota y divide a la iglesia es malo. Así que al pasar de la enseñanza que divide y al dejar, poner a un lado a aquellos que te enseñan el error, entonces el Señor te está diciendo que te unas a aquellos maestros probados y confiables, porque al hacer eso avanzarás hacia la verdadera madurez cristiana y desempeñarás funciones eficaces en el cuerpo de Cristo. Eso es el mensaje que hay detrás de Efesios capítulo 4, versículo 14. Es importante que nosotros avancemos, crezcamos, y que podamos ser piedras probadas, ¿sí? Piedras probadas, que funcionen, que al ser puestas en el lugar que le corresponde, hagan la función para la cual fueron habilitadas. Así que ahora se nos hace otra pregunta. ¿De qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Bueno, Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16 nos dicen lo siguiente. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuden mutuamente o se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros recibe un don y cuando tú lo pones en práctica, cuando lo ponemos en práctica, nosotros nos ayudamos mutuamente a crecer en Cristo y así vamos creciendo unidos hasta llegar a la madurez que Cristo quiere que lleguemos. Así que en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16 que hemos estado estudiando esta semana, Pablo aboga por la unidad de la iglesia y recluta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente. Sí, el Espíritu Santo está trayendo, como dijo Jesús, tengo ovejas en otros rediles y a ellas tengo que llamarlas, porque entre los unos hay un solo Dios, un solo Señor y un solo cuerpo. Así que si nosotros estamos como hijos de Dios en todas las denominaciones y en todos los grupos, entonces el Espíritu Santo, que es el designado en estos momentos de la historia, en preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesús, Él se encargará de llamarnos de donde quiera que estemos. Y como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, escuchan su voz y me siguen. Y Él será el pastor, porque solamente hay un solo Señor, un solo Dios. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para que haya unidad, cada uno de nosotros debe ser llamado por el Espíritu Santo y al escuchar el llamado del Espíritu Santo, seguir ese llamado, seguir al pastor, seguir. Cuando hablo del pastor, estoy hablando de Cristo. Estoy hablando del Salmo 23. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Sigamos a nuestro pastor, a Cristo Jesús. Él está llamando a cada una de sus ovejas donde quiera que estén, para que formemos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Y es cierto, la unidad requiere trabajo arduo de nuestra parte. Eso es cierto. El hecho de que el Señor nos llama, somos totalmente diferentes, nos une al cuerpo de Cristo. Venimos de todos los países, hablamos de todos los idiomas, venimos de trasfondos totalmente diferentes. ¿Cómo puede haber unidad con tanta diversidad? Bueno, en la medida en que usted y yo nos unamos a la cabeza que es Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo se encarga de fomentar la unidad entre nosotros. Pero eso requiere un esfuerzo, requiere que cada una de las partes esté activa en el cuerpo de Cristo, esté constantemente buscando la unidad. Y para buscar la unidad es requisito imprescindible que estemos unidos a Cristo. Contestemos la oración de Jesús en donde Él dice que Él ora por nosotros en Juan 17, para que nosotros seamos uno en Él como Él es uno con el Padre. Así que en la medida en que tú y yo nos levantemos temprano, vayamos a Dios, oremos, estudiemos la palabra de Dios, el Señor nos está capacitando, nos está ayudando a crecer en nuestra relación con Él. Y al ayudarnos a crecer en nuestra relación con Él, vamos creciendo en fe, en conocimiento. Entonces, esa relación que tenemos con Jesús se ve reflejada en la relación que tenemos entre nosotros. Porque si todos nos estamos conectando a Cristo, entonces el Espíritu Santo podrá equiparnos, podrá capacitarnos, podrá, por medio de los dones que nos ha dado, fomentar la unidad entre nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo
desea hacer. Esa es la meta de nuestro Padre Celestial, de nuestro amante Salvador Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu. Eso es lo importante. Conectarnos a Dios por medio del Espíritu Santo, y eso requiere un esfuerzo, requiere que tú y yo nos acostemos temprano, nos levantemos temprano como hacía Jesús, que aún siendo oscuro, Él buscaba un lugar para orar y para estar en comunión con su Padre. En la medida en que tú y yo hagamos lo mismo, estaremos esforzándonos por mantener la unidad en el Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de aquellos que han recibido el don del apostolado, de los profetas, de evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque